San Fernando es, desde el siglo XIX, la calle más comercial de Cienfuegos. En sus dos aceras sur y norte se extienden tiras de fachadas colmadas de anuncios, comercios y vidrieras exhibiendo mercancías de todo tipo. Desde 1984, San Fernando destaca además por ser la única calle peatonal cienfueguera sin perder su talante comercial y sin chauvinismo, una de las más hermosas y concurridas del país. En su acera sur, entre las calles Gacel y Urrutiner, la tira de fachada se rompe para mostrar esta casona con jardincillos al frente que, amén de alojar a un renombrado restaurante, fue el sitio donde nacieron dos hermanos y patriotas, Federico y Adolfo Fernández Cavada. Sin desdorar la filantropía de su hermano Emilio, quien, aunque a la sombra, hizo lo suyo. De uno a otro año, acerquémonos a los valores de este inmueble citadino vinculado con los Fernández Cavada. La verja de San Fernando. Bueno, ya hemos atravesado el umbral de este sitio que, aunque muchas veces transformado, vio nacer a dos grandes patriotas. Te voy a contar. Este solar, marcado con el número 272, le fue entregado a la francesita Emilia Huar a su llegada a Fernandina. Pero como la esperanza de vida era incierta para los emigrados a un sitio rústico, en cuanto apareció el primer notario, Emilia dictó testamento. Y eso fue en marzo de 1833. Y eso está perfecto, pero yo, abuelo de pájaro, deduzco que a pesar de que este fue el solar que recibió la señora Emilia a su llegada a la Fernandina, pero ella sí no alcanzó a estar en el acto fundacional del 22 de abril de 1819. ¿Sabes qué? La población en ese momento se desmarcó en 10 manzanas hasta la esquina este de la calle Urrutinier, por lo que con seguridad después llegaron nuevos colonos, pero la señora Emilia tiene que haber llegado alrededor de diciembre en los barcos procedentes de Norteamérica. Ella nació en Filadelfia. Eres muy listo y muy curioso, por eso te voy a decir más. En este testamento de marzo de 1833, Emilia declaraba entre sus bienes el solar y además añadía que la construcción estuvo a expensas de su consorte Isidoro Fernández Cavada, quien fungía como comisario de policía desde 1826. Y ahora sí, te invito a pasar y así apreciamos los valores de este sitio sagrado de la patria. Cuando Isidoro Fernández Cavada y Díaz de la Campa falleció en Fernandina de Jagua en 1838, doña Emilia quedó viuda con sus 3 hijos. No tuvo otra opción que regresar a Filadelfia, donde vuelve a matrimoniarse. Samuel Dutton, banquero y hombre de negocios, no es un estricto padrastro, es el faro que potencia la educación de los muchachos. Desde el número 222 de la calle Spruce en Filadelfia, salen a tomar estudios. Los 3 regresan titulados. Federico, además de ingeniero civil y topógrafo, especialidades que ejerció en el Canal de Panamá, descolló como pintor paisajista donde retrata las vistas idílicas de su natal Cuba. En 1861, al comenzar la Guerra de Secesión en los Estados Unidos, Federico y Adolfo se enrolan en el 23º Regimiento de Voluntarios del Ejército de la Unión. En él alcanzan grados y varias condecoraciones al final de la contienda en 1865. Ambos regresan a Cuba y ocupan cargos como diplomáticos de los Estados Unidos en sus respectivas ciudades. Federico en Trinidad y Adolfo aquí en Cienfuegos. Una vez aquí, ya venían con la experiencia de la guerra entre el norte abolicionista y el sur esclavista, pero se comprometieron fuertemente con la independencia de Cuba. Lograron unir a todos los patriotas de las villas y se alzaron en armas en febrero de 1869. Así mismo es, Omarito. Ambos dieron muchas batallas, sin embargo, son algunos los que todavía no conocen a los hermanos Cavada. Por ejemplo, Federico, a quien ya tú mencionabas, ¿quién diría que con la misma firmeza con la que manejaba sus pinceles y mezclaba los colores de su paleta, asimismo empuñaría un arma y llegaría a convertirse en mayor general y jefe de la división de las villas? Incluso en 1870
cuando Ignacio Agramonte renuncia a su cargo de jefe de la división de Camagüey, él lo asumió. Grande fue la huella de Federico, del mayor general. Entre uno de sus textos se encuentra Breve Instrucción Guerrillera, que era una especie de manual para los oficiales en la manigua, un texto que aprobó la Cámara de Representantes en 1870 y después ordenó fundar un periódico también para la manigua, La Estrella de Jagua, para instruir al soldado simple. Y como dato curioso te digo que como fue uno de los protagonistas de la atenta incendiaria en contra de las haciendas criollas que estaban a favor de los españoles, se le llamó ¿cómo? El general Candela. El general Candela, maltrecho por las vicisitudes de la guerra, fue capturado en Camagüey y el 1 de julio de 1870 lo pasan por las armas. Con este suceso se frustra su intento de marchar a Estados Unidos para reunir la ayuda y expediciones que su hermano Emilio juntaba para las fuerzas cubanas. Ante los ojos dislocados de su pelotón de fusilamiento, se quitó la venda y lanzó un vibrante grito de «¡Adiós, Cuba! ¡Hasta siempre!». Adolfo no quedaría atrás. Aunque destacó como tipo bravo con aptitudes de mando y poder de liderazgo, lo que no pudieron truncar las bayonetas erizadas o el fuego de los Mauser de los cuadros enemigos. Lo derribaron las fiebres palúdicas en un triste rincón de la Ciénaga de Zapata en el propio julio de 1870. Resulta obvio que los ambientes de esta casona son de la etapa republicana y no del siglo XIX, pero hay una cosa que sí no tengo claro. La señora Emilia, después de la pérdida de sus hijos, ¿siguió viviendo en la propiedad o se deshizo de ella? ¿Sabes algo tú? Bueno, algo sé. Según un documento del 10 de abril de 1880, Emilia Uvar vende la propiedad a Inés Suárez del Villar, quien era la esposa de su hijo Emilio, trinitaria de procedencia, pero que vivía entre Cienfuegos y Filadelfia en dependencia de los negocios del azúcar de su esposo. Otra cosa, pude ver una foto tomada en el año 1906 que muestra un portal al frente de la propiedad, lo que demuestra que la rehabilitación que trajo esta casona hasta su forma actual debe haber sobrevenido tiempo después. Emilio Fernández Cavada Guar, patriarca de la familia, se ocupó de mantener y reformar la casona de San Fernando. Al fin del dominio colonial, permaneció mucho más tiempo en Cienfuegos, alternando residencia con la casona de influencia norteamericana que tenían en su quinta de recreo La Palma, ubicada en orilla oeste del arroyo homónimo que Emilio hermoseó, represando el río y sembrando plantas exóticas y frutales, entre las que reinaban sus más de 250 especies de palmas tropicales, y todo con la ayuda del Jardín Botánico de Pensilvania. Emilio muere aquí en Cienfuegos en septiembre de 1914. Su nombre se recuerda por cumplir el encargo del ayuntamiento de comprar y traer a la ciudad la pareja de leones que aún señorean nuestra plaza, donar plantas y el arbolado de ella o las palmas que se sembraron en el Paseo del Prado al fin de la guerra, llamado Paseo de la Independencia, y como las palmas atraían los truenos, el populacho le llamó jocosamente Avenida de los Rayos. En 1914, al morir Emilio, su viuda y los 6 hijos heredan la propiedad. Posteriormente, tras la muerte de Inés Suárez del Villar, en junio de 1926, 5 de los hermanos venden su parte al hermano Adolfo, quien fue el encargado de toda la remodelación entre los años 1926 y 1929, fecha en la que llega a su estado actual. Como ves, paredes de mampostería, techos de azotea, una parte de tejas en la zona frontal, y así aquí habitaron la descendencia de los Fernández Cavada hasta 1943, en que venden la propiedad. Una pena, pero bueno, si valores tiene esta casa,
que fue posteriormente convertida en este emblemático restaurante La Verja en 1967. Valores tiene también la propiedad de la Quinta, que fue el primer jardín botánico que tuvo la ciudad y que Emilio convirtiera en una casa para alojar a la familia y para alojar a los visitantes. Donde sí no hubo consenso fue en que Emilio había ordenado que donaran la propiedad al Jardín Botánico de Pensilvania, con quien él mantuvo una estrecha relación, y ya hoy al menos se conserva la Casa de la Quinta. Si por allí pasamos van a encontrar especies vegetales de interés y hasta el torreón que Emilio mandó a remodelar. Bueno, pues esta visita a la casona de San Fernando nos ha servido para adentrarnos en la historia de los Fernández Cavada, familia que trajo al mundo a dos grandes patriotas, figuras cimeras de nuestras guerras de independencia.